Por favor, que alguien me ayude. La voz del anciano se quebró. Sonaba como algo que se rompe y no se puede arreglar. Tenía sangre en la boca. 4 de ellos estaban de pie sobre él, y cada una de las personas que miraban hizo lo mismo. Nada. Ethan Walker tenía 18 años. Estaba cansado tras un turno de 10 horas. Llevaba una llave de cruz que había olvidado guardar. Tenía exactamente 2 segundos para tomar una decisión. Una decisión que cambiaría cada vida en ese callejón, incluida la suya. Si esta historia ya te tiene el corazón a 1000, estás en el lugar correcto. Suscríbete a nuestro canal y sigue esta historia hasta el final. Y deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver exactamente qué tan lejos ha viajado esta historia. El calor en Kingman, Arizona. Esa tarde era de los que hacen que el asfalto se sienta blando bajo las botas. Ethan Walker llevaba de pie desde las 6 de la mañana. 10 horas de grasa, aceite de motor y nudillos raspados. Todo en el silencio particular que se instala en un pequeño taller. El negocio iba lento, pero las facturas no. Tenía 18 años y ya cargaba con el peso de un hombre del doble de su edad. Cerró la cremallera de su bolsa de herramientas y se despidió del señor Castillo. El dueño del taller era un hombre méxico-americano de complexión robusta, de unos 60 años. Le había dado a Ethan el puesto de aprendiz hacía 8 meses sin pedirle un currículum. Solo un apretón de manos y una pregunta. ¿Puedes venir todos los días y no quejarte? Ethan había dicho que sí, y lo decía en serio. El camino a casa era de 40 minutos a pie. La camioneta que compartía con su madre necesitaba una bomba de agua que aún no podían pagar. No le importaba, ya estaba acostumbrado. Conocía cada grieta en la acera entre el taller y su casa de alquiler en Calle Verde. Sabía qué patios tenían perros, qué vecinos saludaban. Sabía qué tramos de la calle tenían sombra de los mezquites que se inclinaban sobre las vallas. Estaba tomando un atajo detrás de una estación de Texaco abandonada. Un atajo que le ahorraba 6 minutos de caminata, cuando oyó la voz. «Vamos, viejo. ¿Crees que ese chaleco significa algo? ¿Crees que a alguien le importa?» Risas. De ese tipo plano y feo que no tiene nada de gracioso. Ethan aminoró la marcha. Dobló la esquina del muro de bloques de hormigón y se detuvo. Eran 4. Adolescentes tardíos, quizás de 20 y pocos años, con ropa holgada. 2 de ellos con sus teléfonos fuera, grabando. Uno de ellos con la bota presionada contra la rueda delantera de una motocicleta aparcada. La balanceaba deliberadamente, como si estuviera decidiendo si volcarla. El cuarto estaba agachado frente a un hombre mayor. Lo habían tirado al suelo y trataba de levantarse. El hombre mayor tendría unos 60 años. Era corpulento, de barba gris. Llevaba un chaleco de cuero negro cubierto de parches. Tenía el labio partido. La palma de su mano derecha sangraba por el roce con el pavimento. Miraba al que estaba agachado frente a él. Tenía la expresión particular de una persona que ha conocido el dolor antes y no le teme, pero sabía que lo superaban en número. «Por favor», dijo el hombre. No suplicaba. Era más como si intentara darles una última oportunidad para que se fueran. «Solo déjenme levantarme». El que estaba agachado se rió y le dio un golpecito en la cara con 2 dedos. «No, quédate ahí abajo. Te ves mejor en el suelo». Ethan miró a la izquierda. Había gente. Una mujer con bolsas de la compra que se había detenido en la acera. Un adolescente en bicicleta que había frenado y miraba desde unos 20 pies de distancia. Un hombre de pie en la puerta de una lavandería, con las manos en los bolsillos, su expresión ilegible. Nadie se movió. La llave de cruz estaba en la mano derecha de Ethan. La había estado usando para sacar una llanta rebelde de una rueda antes, y la había metido en su bolsa sin pensar. Medía unas 14 pulgadas de largo, de acero macizo, y pesaba quizás unas 2 libras. No había planeado necesitarla. Sintió la familiar opresión en el pecho, la misma sensación que había tenido 2 veces antes en su vida. Una vez, cuando apartó a un niño más pequeño del camino de un coche en la secundaria. Otra, cuando se interpuso entre su madre y un hombre con el que ella había salido brevemente. Un hombre que había cometido el error de levantarle la voz. Esa opresión no era exactamente miedo. Era la sensación de una decisión que tomaba algo más profundo que su parte pensante. Se movió hacia adelante. «Oigan,
Su propia voz lo sorprendió. Firme, más fuerte de lo que esperaba. Los cuatro levantaron la vista. «Atrás», dijo Ethan. Siguió caminando hacia ellos. «Todos ustedes, atrás, ahora mismo». Por un segundo, quizás dos, nadie se movió. El que estaba agachado frente al anciano se levantó. El que tenía la bota en la rueda de la motocicleta se enderezó. Los dos que grababan con sus teléfonos se miraron. «Chico», dijo el que estaba de pie. Era más grande que Ethan, más corpulento. Tenía la apariencia de alguien que había aprendido que su tamaño solía ser suficiente para terminar las conversaciones antes de que empezaran. «No tienes idea de en qué te estás metiendo». «No lo necesito», dijo Ethan. Ya estaba lo suficientemente cerca. «Ayúdenlo a levantarse». Miró directamente al hombre más cercano al viejo motero. «No lo pediré dos veces». Lo que pasó a continuación duró menos de 6 segundos. El grande dio un paso hacia Ethan. Ethan no esperó a que llegara. Se movió primero, con fuerza hacia la izquierda, más rápido de lo que el otro hombre anticipaba, y golpeó con la llave de cruz la parte exterior de la rodilla derecha del hombre. No fue un golpe para romper, sino para detenerlo. Lo suficiente para hacerle doblar la pierna, enviarlo de lado, derribarlo sin mandarlo al hospital. Los otros tres dudaron. Ese microsegundo de incertidumbre colectiva que ocurre cuando la persona que esperaban que corriera hace lo contrario. Ethan se giró hacia el que estaba más cerca del viejo motero y lo miró a los ojos. «Recoge su teléfono», le dijo Ethan al anciano sin apartar la vista de los otros tres. Su voz era completamente calmada. «Y levántate, te cubro». El anciano se movió. Era lento, y su rodilla derecha estaba mal, pero se levantó en segundos. Recogió un teléfono, que se le había caído de la mano cuando lo empujaron. El que tenía la rodilla adolorida se enderezó, con la cara roja, y miró a su grupo. Pero con el que Ethan había cruzado la mirada, el líder, el que estaba agachado, ahora lo miraba de otra manera. Lo estaba analizando, calculando. Lo que sea que vio en la cara de Ethan fue suficiente. «No vale la pena», dijo el líder. Dio un paso atrás. «Vamos». Se fueron, no corriendo, bufó, caminando con la velocidad particular de la gente que quiere aparentar que no se va con prisa. En menos de 30 segundos, doblaron la esquina y desaparecieron. Ethan se quedó de pie con la llave de cruz todavía en la mano. Observó hasta estar seguro de que no volverían. Luego bajó el brazo, se giró hacia el anciano y lo miró de verdad. El hombre se estaba sacudiendo el polvo del chaleco con una mano. Los parches eran numerosos y viejos, desgastados y suaves en los bordes. Había una etiqueta con un nombre en el frente. El hombre lo vio mirándola. «Jack», dijo el hombre. Su voz era de grava y humo, y algo por debajo que era sorprendentemente cálido. «Mis amigos me llaman Iron Jack». «¿Estás bien?», preguntó Ethan. «Tu labio sigue sangrando. He tenido cosas peores». El hombre se pasó la lengua por el labio y asintió hacia la motocicleta. «Ayúdame a revisar la moto». Caminaron juntos hacia ella. Ethan pasó las manos por el chasis. Revisó la horquilla delantera. Se agachó para mirar el neumático delantero. Nada estructural. Los espejos se habían desalineado. Los enderezó. «¿Montas?», preguntó el anciano. «No, trabajo en ellas». En el taller de Castillo, en la extensión de la Ruta 66. Las cejas del anciano se levantaron ligeramente. «Castillo, conozco», aclaró la garganta. «Ese taller». Hizo una pausa. «Buen trabajo allí. Gracias». Por un momento, ninguno de los dos habló. Ethan observaba la esquina por donde los cuatro habían desaparecido. La mujer con las bolsas de la compra se había ido. El chico de la bicicleta ya no estaba. El hombre en la puerta de la lavandería había entrado. «No tenías que hacer eso», dijo finalmente Iron Jack. «Lo sé», dijo Ethan. «La mayoría de la gente no lo hace». «Me di cuenta». El anciano lo miró por un momento. Algo cambió en su rostro, una cualidad de atención que se sentía diferente a la observación casual. No miraba a Ethan como un extraño mira a alguien que acaba de ayudarlo. Lo miraba como una persona mira cuando intenta entender algo que la ha sorprendido. «¿Cómo te llamas, hijo?» «Ethan». «Ethan Walker. Vives por aquí, en Calle Verde, a unos 40 minutos en esa dirección». Hizo un gesto. «Viniste caminando desde el taller. La camioneta está averiada». Jack asintió lentamente. «¿Tienes que ir a algún sitio?» «A casa».
aclaró la garganta. Mamá probablemente ya tiene la cena, ¿verdad? El anciano montó su motocicleta con algo de esfuerzo. La rodilla claramente le molestaba. Y miró a Ethan una vez más. Si alguna vez necesitas algo, Ethan Walker, busca a Iron Jack. Cualquiera en esta ciudad puede encontrarme. Ethan asintió. No estaba seguro de qué hacer con eso, así que solo dijo, «Cuídate ese labio». El anciano emitió un sonido corto, no exactamente una risa, no exactamente un gruñido, y sacó la motocicleta del solar baldío a la calle. Ethan lo vio irse, luego comenzó a caminar a casa. No le contó a su madre lo que había pasado. Entró, se lavó las manos, comió los frijoles y el arroz que ella había preparado. Le preguntó por su cita con el especialista que tenía a finales de mes, y escuchó. Ella habló de las facturas, de la nueva medicación. Habló de la vecina, la señora Peralta, que seguía ofreciéndose a llevarla a sitios cuando Ethan estaba en el trabajo, lo cual agradecía, pero también le hacía sentir culpable. Ethan le dijo que no se sintiera culpable. Dijo que él resolvería la situación del dinero. Siempre decía eso. Después de cenar, se sentó en los escalones traseros un buen rato. Observó cómo la última luz del día se desvanecía en el cielo, y pensó en la expresión en el rostro del anciano en esos 2 segundos antes de que Ethan se moviera. El labio partido y la palma sangrante. El hecho de que había al menos 10 personas a la vista, y ninguna de ellas había dado un solo paso. Pensó en la voz del líder diciendo, «No vale la pena», y marchándose. Pensó en lo frágil que había sido ese momento, en lo fácil que podría haber salido de otra manera. Si los otros 3 se hubieran movido al mismo tiempo que el grande, o si Ethan hubiera dudado un segundo más. Cogió su teléfono y estuvo a punto de enviarle un mensaje a su amigo Marcus al respecto. Decidió no hacerlo. Era el tipo de historia que sonaba diferente en un mensaje de texto, más pequeña o más grande, dependiendo de cómo la contaras. De cualquier manera, no era lo correcto. Entró y se fue a dormir. No volvió a pensar en ello por la mañana. La mañana siguiente fue igual que todas las demás. Estaba en el taller a las 6. El señor Castillo tenía 2 motos esperando. Una Harley Softail de 2019 con problemas de frenos, y una Indian clásica que pertenecía a un coleccionista de Phoenix. La había traído en un remolque y la había dejado con instrucciones muy específicas. Ethan empezó con la Harley. Alrededor de las 9, una mujer que no conocía llegó a la puerta del taller. Se quedó allí un momento antes de entrar. Tendría unos 40 años, con aspecto profesional. Dijo que buscaba una recomendación de mecánico e hizo algunas preguntas sobre el trabajo. Luego se fue. Ethan no le dio más importancia. Alrededor de las 11, un hombre entró preguntando por neumáticos para una moto. Ethan nunca había oído hablar de ese modelo oscuro. Una pregunta que no tenía mucho sentido. El hombre se fue sin comprar nada. De nuevo, Ethan no lo registró. A las 12:30, estaba almorzando en el banco fuera del taller. Una camioneta que no reconoció pasó lentamente frente al taller. No se detuvo. La observó por costumbre, como se hace cuando algo se mueve más lento de lo que debería. Pensó, bufó, probablemente buscando una dirección. Volvió a su sándwich. Lo que no sabía, lo que no tenía forma de saber, era que esos 3 visitantes no eran aleatorios, que la camioneta había pasado por el taller 2 veces antes de que él saliera a almorzar, que la mujer que había preguntado por la recomendación del mecánico ya había hecho 2 llamadas telefónicas antes de llegar al estacionamiento, a cientos de millas de distancia, en un gran edificio que olía a aceite de motor y cuero. A décadas de uso, una llamada telefónica estaba terminando. Un hombre colgó el auricular, no un teléfono móvil, un receptor de línea fija real, gastado y suave, y se reclinó en su silla. El nombre del hombre era Jack Mercer, Iron Jack, presidente de capítulo de uno de los clubes de motociclistas más establecidos del suroeste de Estados Unidos. Un hombre que había pasado 4 décadas construyendo algo que no era solo un club. Era un código, una comunidad, un conjunto de principios sobre quién se suponía que debía ser cuando nadie miraba. Tenía el labio partido y la mano derecha vendada desde la tarde anterior. Al otro lado de la mesa se sentaban otros 3 hombres, todos mayores,
todos observándolo con la misma quietud atenta. «Dime qué encontraron», dijo Jack. El hombre a su izquierda, un hombre compacto y quemado por el sol llamado Dale, que se encargaba de la logística, puso un bloc de notas sobre la mesa. 18 años. Vive con su madre. Madre soltera. Ella ha estado lidiando con una condición de salud crónica, gastos médicos continuos. Ha estado trabajando en el taller de Castillo durante 8 meses, más de 60 horas la mayoría de las semanas, sin antecedentes, sin incidentes. ¿Qué más? Dale miró el bloc de notas. Los vecinos dicen que arregla coches gratis los fines de semana. Dice que solo está practicando. Hablamos con la señora Peralta en Calle Verde. Es una mujer mayor que vive a 2 puertas de ellos. Dice que el chico Walker le ha estado comprando los comestibles unas 2 veces al mes durante los últimos 6 meses. Ella pensó que era de una organización benéfica de la iglesia durante 4 meses antes de descubrir que era él. La habitación estaba en silencio. ¿Los compra con su propio dinero?, preguntó Jack. Comparamos sus horas con su sueldo y los recibos de la tienda. Sí, con su propio dinero. La mandíbula de Jack se movió ligeramente. No era una reacción, algo más contenido. Organizaciones benéficas, dijo otro de los hombres en la mesa, un hombre alto y curtido llamado Roy. Rechazado 2 veces, dijo Dale. Una vez de un programa de asistencia local, otra de un programa de ayuda conectado al equipo médico de su madre. Ambas veces dijo que había otras familias que lo necesitaban más. La mesa volvió a quedar en silencio. «Y no le ha contado a nadie lo que pasó ayer», dijo Jack. «Ni a su madre, ni a su amigo Marcus. Se enviaron mensajes anoche. Obtuvimos la información del primo de Marcus, que trabaja con uno de los nuestros. Ni a su jefe. A nadie». Jack se quedó con eso por un momento. Roy se inclinó hacia adelante. «Jack, ¿qué estás pensando?» «Estoy pensando», dijo Jack lentamente, «que los 6 segundos no fueron sobre ayer. Nadie le pidió que explicara. Ya lo habían entendido. Los 6 segundos, el momento en que Ethan Walker se movió cuando nadie más lo hizo, no fueron una aberración. No fueron un momento de valentía inusual de una persona por lo demás común. Fueron simplemente la expresión más reciente y visible de algo que había estado en ese chico toda su vida. Los comestibles para la anciana, las reparaciones de coches gratis, la caridad rechazada. Los días de 10 horas por una madre de la que nunca se quejaba en público. Los 6 segundos fueron solo el momento en que la cámara resultó estar apuntando. «¿Quién tiene la grabación?», preguntó Jack. «2 de ellos estaban grabando con sus teléfonos», dijo Dale. «Rastreamos una de las cuentas. La publicó anoche. Tiene unas 12,000 vistas ahora mismo y está subiendo». «¿Cuánto tiempo antes de que se haga viral?», preguntó Roy. «Podrían ser horas», dijo Dale. «Podría ser menos». Jack asintió. Se puso de pie. No era un hombre dramático. Aclaró la garganta. No daba discursos cuando no se necesitaban decisiones. Puso ambas manos planas sobre la mesa y miró a los 3 hombres frente a él. «Corran la voz», dijo. «A cada capítulo al alcance. Y necesito un número. ¿Cuántos moteros pueden estar en Kingman en 72 horas?» Roy sacó su teléfono. «Dame 20 minutos». Dale ya estaba cogiendo el suyo. «Y quiero saber todo sobre ese taller», dijo Jack. «El de Castillo. ¿Qué hacen? ¿Qué necesitan? ¿En qué condición están? Quiero el panorama completo». Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Se volvió. «Una cosa más». Miró a Dale. «No dejen que nadie se acerque a Ethan directamente. Todavía no. No sabe que estamos observando, y no quiero que se sienta investigado. No ha hecho nada malo. Esto tiene que sentirse bien cuando llegue el momento». Dale asintió. «Entendido». Jack salió. Detrás de él, los 2 teléfonos ya estaban en uso. Ya comenzaban a mover los engranajes de algo que, en 72 horas, llevaría las calles de una pequeña ciudad de Arizona a una paralización total y asombrada. En el taller de la extensión de la Ruta 66, Ethan Walker estaba apretando una pinza de freno según las especificaciones. Y no pensaba en nada más que en el trabajo que tenía delante. No sintió que el futuro llegaba. Nunca lo hacía. Esa noche, se detuvo en la tienda de la esquina de camino a casa. Compró una pequeña bolsa de arroz, una lata de frijoles negros, 2 aguacates y una barra de chocolate negro que le daría a su madre
porque le gustaba con su té de la tarde. Pagó en efectivo, contó el cambio. Fuera de la tienda, pasó por la casa de la señora Peralta. La luz de su porche estaba apagada. Se hizo una nota mental para cambiar las bombillas en algún momento de la semana, antes de que ella se tropezara en los escalones por la noche. Se fue a casa. No miró las redes sociales. No tenía idea de que mientras compraba aguacates y notaba una luz de porche quemada, el video de detrás de la estación de Texaco abandonada estaba pasando silenciosamente las 20,000 vistas, luego 50,000, y luego, de la manera en que estas cosas comienzan, lentamente y luego de repente, a moverse. El video alcanzó las 100,000 vistas alrededor de las 2 de la mañana, mientras Ethan Walker dormía, ajeno a todo. Se enteró de la manera en que se enteraba de la mayoría de las cosas, demasiado tarde, por otra persona. Marcus le envió un mensaje a las 7:14 de la mañana siguiente. Antes de que Ethan hubiera terminado de atarse las botas, el mensaje eran 4 palabras y un enlace. Tío, ¿eres tú? Ethan hizo clic en el enlace. Se vio a sí mismo durante 31 segundos. Esa era la duración del clip. 31 segundos de imágenes temblorosas de un teléfono en vertical. Empezaba a mitad de la acción, capturaba el momento en que doblaba la esquina del muro de bloques, mostraba la llave de cruz saliendo, mostraba al grande cayendo, mostraba al líder echando un largo vistazo a la cara de Ethan y tomando su decisión. Aclaró la garganta. Mostraba al anciano poniéndose de pie. Luego se cortaba. Ethan dejó el teléfono sobre la mesa de la cocina. Se quedó sentado con él por un momento. Su madre todavía dormía. La cafetera estaba en marcha. A través de la delgada pared de la casa de alquiler, podía oír la radio de la señora Peralta. Tocaba algo tenue en español. Respondió, sí, no lo compartas. Marcus respondió en 11 segundos. Ethan, tienes 140,000 vistas. Ethan se quedó mirando ese número. 140,000. Nunca en su vida había producido algo que 140,000 personas hubieran visto. No estaba seguro de cómo procesar esa información. No parecía real. Parecía un número asociado a algo que le había pasado a otra persona. En una ciudad diferente, en una versión diferente de esa tarde. Se guardó el teléfono en el bolsillo y se fue a trabajar. El señor Castillo estaba de pie en la entrada del taller cuando Ethan llegó. Eso era inusual. Castillo solía estar en la parte de atrás a esa hora, ya debajo de algo, ya con grasa en las manos. Estaba de pie en la entrada con los brazos cruzados, y una expresión que Ethan no pudo leer de inmediato. ¿Quieres contarme algo?, dijo Castillo. ¿Sobre qué? Castillo levantó su propio teléfono. El mismo clip, cuenta diferente. Alguien lo había vuelto a publicar. El contador de vistas en esta versión marcaba 280,000. Ethan exhaló por la nariz. Fue de camino a casa. No lo planeé. No te pregunto si lo planeaste. Castillo lo miró fijamente. Te pregunto por qué no me lo dijiste, porque no parecía algo que contar. Castillo se quedó en silencio por un momento. Luego bajó el teléfono y asintió. Un asentimiento lento y privado, del tipo que significa que una persona acaba de recibir la respuesta que esperaba y que confirma algo que ya creía. De acuerdo, dijo Castillo. Ponte a trabajar. El carburador de la Indian tiene que estar terminado antes del mediodía. Ese fue el final del asunto entre ellos dos, pero no fue el final en ningún otro lugar. A las 10, 2 furgonetas de noticias locales se habían aparcado frente al taller. A las 10:30, un reportero que Ethan no reconoció estaba en la puerta preguntando si tenía unos minutos. Ethan dijo que no. Castillo se paró detrás de él y lo dijo con más firmeza. El reportero dejó una tarjeta. A las 11, el contador de vistas de la publicación original había superado el 500,000. Ethan lo sabía porque Marcus no paraba de enviarle mensajes. Finalmente silenció su teléfono, lo puso boca abajo en el banco de trabajo y volvió al carburador. Lo que no podía ver desde dentro del taller era la forma de lo que ya se estaba organizando a su alrededor. No en Kingman, todavía no. Pero en todo el estado, en varios estados, en estacionamientos y sedes de clubes, y en las trastiendas de talleres que olían como su propio taller, a aceite, metal y goma gastada. Hombres miraban sus teléfonos y luego se miraban entre sí. Uno de esos hombres era Roy.
Roy había estado montando con Jack Mercer durante 22 años. No era un hombre dado a respuestas emocionales rápidas. Su rostro tenía la cualidad serena de alguien que había procesado la mayoría de sus sentimientos hacía mucho tiempo. Y lo que quedaba era simplemente juicio. Pero había visto el clip 4 veces esa mañana. Y cuando lo vio la cuarta vez, lo vio como lo vio la primera vez. Eso significaba algo. Estaba hablando por teléfono con Jack a las 8. «Se está moviendo rápido», dijo Roy. «¿Qué tan rápido?» La cuenta original lo publicó a las 11 de anoche. Ha sido recogido por... Revisó la pantalla. 6 republicaciones importantes. Una de ellas tiene 180,000 por sí sola. Hay una mujer en Texas que lo unió a un video con sus comentarios. Tiene 2 millones de seguidores. Su versión se publicó hace 40 minutos y ya tiene 400,000. Jack no dijo nada por un momento. Roy podía oírlo respirar. Entonces, ¿cómo vamos con el recuento de moteros? Tengo compromisos confirmados de 4 capítulos combinados. Estamos hablando de... Roy revisó su blog de notas. Alrededor de 250, 260. Podríamos llegar a 300 si el grupo de Flagstaff viene completo. Diles que vengan completos. Jack, son muchas motos en una ciudad pequeña. Sé lo que es, dijo Jack. Ese es el punto. Roy no discutió. Llevaba suficiente tiempo montando con este hombre para saber cuándo la decisión ya estaba tomada. Bufó. ¿Cuál es el cronograma? Pasado mañana, a última hora de la mañana. Quiero que sea un día de trabajo. Quiero que la gente esté fuera. Quiero que sea el tipo de cosa que no te puedes perder si estás cerca de esa calle. Los talleres en la extensión de la Ruta 66. Es un acceso directo desde el oeste. Podemos prepararnos en la zona industrial a 1 milla de distancia y entrar todos juntos. Hazlo limpio, dijo Jack. Sin caos, sin agresión. Cuando lleguemos, todos se detienen. Motores apagados. Esa es la imagen. Eso es lo que quiero que ese chico vea al salir. Roy lo anotó. Y después, dijo Jack, voy a pararme frente a las cámaras y a decir la verdad. Sobre lo que pasó detrás de esa gasolinera. Sobre lo que hizo ese chico. Sobre lo que encontramos cuando investigamos quién es. Hizo una pausa. La gente necesita escuchar este tipo de historia ahora mismo. No porque sea inusual, sino porque han olvidado que es posible. Roy miró al techo por un momento. Estaba pensando en una versión de sí mismo de hace 30 años. Una versión que había necesitado desesperadamente que alguien lo mirara de la manera en que ahora entendía que Jack pretendía mirar a Ethan Walker. No va a saber qué lo golpeó, dijo Roy. Bien, dijo Jack. Debería sentirse así. Las cosas reales siempre lo hacen. Dentro del taller, Ethan había terminado el carburador y había pasado a un juego de líneas de freno. Su teléfono había acumulado 11 mensajes más de Marcus, 2 mensajes de voz de números que no reconocía, y una llamada perdida de un código de área 602. Lo identificó como Phoenix. Los ignoró todos. En un momento, Castillo llegó a la puerta de la trastienda y se apoyó en el marco. ¿Vas a almorzar?, preguntó Castillo. En unos minutos. Castillo se quedó en silencio. Luego, mi hija me llamó esta mañana. Ethan levantó la vista. Vio el video, dijo Castillo. Vive en Tucson. Llamó para preguntar si el mecánico del video trabajaba para mí. Hizo una pausa. Le dije que sí. Ethan esperó. Lloró, dijo Castillo simplemente. Se enderezó del marco de la puerta y volvió al frente. Ethan se quedó con eso por un segundo. Luego volvió a las líneas de freno. La tarde trajo 2 vehículos de noticias más. Un concejal de la ciudad que vino en persona y se fue sin obtener una declaración. Y una llamada a la línea fija del taller de un productor de Los Ángeles. Castillo se encargó de las llamadas. Ethan trabajó. A las 4, el clip original tenía 800,000 vistas. Para cuando Ethan estaba cerrando, alguien le dijo, alguien que había venido a recoger una moto y no pudo evitar mencionarlo, que el número había superado el 1,000,000. Caminó a casa. Era la misma caminata de 40 minutos, las mismas calles, los mismos días, los mismos vecinos. Se detuvo en la tienda de la esquina. Esta vez no compró comestibles para la señora Peralta, porque lo había hecho hacía 3 días y ella todavía tenía de sobra. Compró una bolsa de arroz y una lata de tomates y caminó el resto del camino en el aire fresco de la tarde.
Su madre estaba en la mesa de la cocina cuando entró. Tenía una mirada en su rostro que reconoció, la expresión cuidadosa y suspendida de alguien que espera entender algo antes de reaccionar. Giró su teléfono sobre la mesa para que él pudiera ver la pantalla. «Ethan», dijo ella. Él se sentó. «Mamá, vi esto hace una hora. María Gutiérrez de la clínica me lo envió». Dijo que eres tú. Soy yo». Ella se quedó en silencio. Podía ver el esfuerzo que le costaba no llenar inmediatamente el silencio con sentimientos. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy bien. Nadie me tocó». «Eso es». Se detuvo. Empezó de nuevo. «Ese hombre podría haber. Esos 4 chicos podrían haber. No lo hicieron». Ethan. Su voz tenía una cualidad específica que solo oía cuando había llegado al punto más allá de la compostura. «Necesito que no hagas cosas como esta sin decírmelo». «Lo sé», dijo él. «Lo siento». «¿Lo sientes?». Ella lo miró, no enojada. «Algo más complicado, porque te conozco, y sé que si volviera a pasar mañana, harías exactamente lo mismo». Él miró la mesa. «Sí», dijo. «Probablemente». Ella emitió un sonido, mitad aliento, mitad otra cosa. Luego se levantó y fue a la estufa. Y él entendió que la conversación había terminado y al mismo tiempo acababa de empezar. Que volverían a ello. Quizás esta noche, quizás durante la próxima semana. De la manera cuidadosa en que las madres y los hijos vuelven a las cosas que más les asustan el uno del otro. Puso el arroz y los tomates en el mostrador. «Yo cocino», dijo. «Ya empecé». Se paró a su lado y no dijo nada más por un rato. Y eso estuvo bien. Esa noche, acostado en la oscuridad, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Buscó su propio nombre. Escribió Ethan Walker Kingman Motero en su teléfono y dejó que cargara. Los resultados le quitaron el aliento. No por los números, aunque los números eran asombrosos. La publicación original ya superaba los 2 millones. La publicación de La Mujer de Texas superaba los 800,000. Un artículo de noticias de un medio de Phoenix que tenía su nombre en aclaró la garganta, el titular. Lo que le quitó el aliento fueron los comentarios, cientos de ellos, miles de ellos. Gente escribiendo desde lugares en los que nunca había estado, lugares que apenas podía imaginar. Minnesota, Florida, la Georgia Rural, los suburbios de Ohio. Gente diciendo cosas sobre él que no tenía un marco para recibir. Así es como se ve un hombre de verdad. Mi hijo tiene 17 años. Le voy a mostrar este video. La semana pasada, pasé de largo a alguien que necesitaba ayuda, y seguí. He pensado en ello todos los días desde entonces. Este chico es mejor que yo. ¿Dónde está la gente como esta en mi ciudad? Puso el teléfono boca abajo sobre su pecho, y miró al techo. Tenía 18 años. Trabajaba 60 horas a la semana. No podía permitirse arreglar su camioneta. Compraba comestibles para una anciana, y se decía a sí mismo que solo era práctica para el día en que pudiera permitirse hacer más. Había hecho lo que hizo detrás de la gasolinera, porque la alternativa era quedarse allí mirando. Y quedarse allí mirando era algo que su cuerpo, aparentemente, no era capaz de hacer. No se sentía como un héroe. Se sentía como él mismo. La brecha entre esas dos cosas, entre quien describían los comentarios y quien entendía que era él, era amplia y desorientadora, y no podía dormirse dentro de ella. Todavía estaba despierto a medianoche, cuando Marcus volvió a enviar un mensaje. «Tío, hay una furgoneta de noticias fuera de tu casa». Fue a la ventana, la había. Volvió a la cama. No había nada que hacer al respecto esta noche. A 240 millas de distancia, aproximadamente a la misma hora, Dale estaba sentado en una habitación con 3 portátiles abiertos, y una taza de café frío y un bloc de notas legal cubierto de apuntes. Estaba revisando todo, cada cuenta que había publicado el video, cada publicación importante, cada hilo de comentarios que mencionaba a Ethan Walker por su nombre. Aclaró la garganta. Estaba construyendo una imagen, no de la historia que Internet contaba, sino de la historia debajo de esa historia. La que solo una persona que prestara suficiente atención vería. Llamó a Roy a las 12:40. «Roy, encontré algo». «¿Qué tipo de algo?» Hace unos 8 meses, antes de que Ethan empezara en lo de Castillo, solicitó un trabajo en un taller más grande al otro lado de la ciudad. Mejor paga, mejores horarios,
más cerca de su casa. Se lo ofrecieron y lo rechazó. Roy hizo una pausa. ¿Por qué? El aprendizaje de Castillo ya había llegado una semana antes. Menor paga, más horas, más lejos de casa. Pero el dueño, Castillo, le había dado el aprendizaje a un chico 2 años antes que Ethan, que tenía antecedentes, un historial de drogas. Nadie más lo quería. Le dio una oportunidad y el chico la convirtió en algo. Roy no dijo nada. Ethan se enteró de eso, dijo Dale. Habló con el otro chico, ahora de 20 y tantos. Le va bien. Decidió que ese era el tipo de taller en el que quería trabajar. Rechazó el mejor trabajo. La línea estuvo en silencio por un momento. «¿Jack te pidió que encontraras esto?», dijo Roy. «No, lo encontré por mi cuenta». «Díselo mañana». «Lo haré». Dale miró su bloc de notas. «Roy, este chico ha estado haciendo lo correcto en lugares donde nadie miraba durante mucho tiempo. El video es solo la punta». Roy dijo, «Sí, lo sé». Roy dijo, «Jack lo sabe, por eso vamos». Dale cerró uno de los portátiles. Se reclinó. A través de la ventana, podía ver la primera sugerencia tenue de la mañana que se avecinaba. El cielo pasando de negro a algo ligeramente menos que negro en el borde oriental. Pensó en algo que Jack había dicho cuando hablaron por primera vez de Ethan. Antes del recuento de moteros, antes de la logística, antes de que el teléfono empezara a sonar en 4 capítulos. Jack había dicho, «Lo más difícil de encontrar en el mundo es una persona que hace el bien porque es lo único que tiene sentido para ella. No por crédito, no por ventaja, no porque alguien esté mirando, solo porque no pueden hacer otra cosa». Dale había preguntado, «¿Crees que es realmente así?» Y Jack había dicho, «Yo estaba allí, estaba en el suelo. Levanté la vista y vi su rostro en el momento antes de que se moviera. No era valiente». Valiente es cuando tienes miedo y te mueves de todos modos. Él no tenía miedo, simplemente estaba allí, ya decidido. Dale había pensado en eso durante 2 días. Volvió a pensar en ello ahora. Afuera, el cielo continuaba su lento cambio. En algún lugar de Kingman, Ethan Walker estaba despierto, mirando al techo, tratando de entender por qué 2 millones de personas hablaban de una elección que para él nunca se había sentido como una elección en absoluto. Y en algún lugar de la logística de una mañana de Arizona, 300 motocicletas se preparaban para moverse. Ethan los oyó antes de verlos. Estaba debajo de la Indian, apretando un accesorio en el carburador reconstruido, cuando el sonido le llegó. Bajo al principio, el tipo de estruendo que sientes en el esternón antes de que tus oídos lo registren por completo. Pensó que era un camión. Luego pensó que eran varios camiones. Luego dejó la llave y se levantó porque el sonido no era de camiones. Demasiado uniforme, demasiado rítmico, demasiados motores individuales encontrando el mismo pulso. Castillo apareció en la puerta que conectaba la parte delantera del taller con la trasera. Tenía su teléfono en la mano y su rostro tenía la expresión de un hombre que acababa de entender algo 5 segundos antes que todos los demás. «Ethan», dijo, «lo oigo. Necesito que vengas al frente. Estoy en medio de...». «Ethan». La voz de Castillo era tranquila pero absoluta. «Ven al frente». Limpió sus manos en un trapo de taller y siguió al hombre mayor a través de la puerta. Las ventanas delanteras daban a la calle y a través de ellas, Ethan pudo ver que la gente en la acera había dejado de moverse. Una mujer con un cochecito se había girado para mirar en la dirección del sonido. Un hombre que paseaba un perro se había detenido y estaba completamente quieto. El perro estaba sentado. Incluso el perro se había detenido. Luego, la primera motocicleta dobló la esquina. Luego la segunda. Y siguieron viniendo. Venían en formación cerrada, de 2 en 2, medidos y controlados. No era un desfile, no era una procesión, era algo más deliberado que cualquiera de esas palabras. Cada motero vestido de cuero, la mayoría de ellos con el pelo canoso o blanco. El tipo de hombres cuyos rostros habían sido moldeados por décadas de clima y decisiones. Se movían por la calle con la energía contenida de algo que había sido organizado hasta el último detalle y ahora se ejecutaba con precisión. Ethan se paró en la ventana delantera del taller y contó. Se detuvo en 30 y se dio cuenta de que contar era inútil. «¿Cuántos?», dijo. No era exactamente una pregunta. Castillo estaba a su lado.
Y cuento 3, quizás 4 capítulos de parches. Dijo en voz baja. Podrían ser 250. Podrían ser más. Siguieron viniendo. El sonido era inmenso. No caótico, organizado, profundo. El tipo de sonido que se te mete en la cavidad torácica y se queda allí. La gente salía de todos los negocios de la cuadra, la lavandería, la oficina de seguros, la taquería. Una mujer se asomó por la ventana de un apartamento del segundo piso. 2 adolescentes aparecieron en el techo del edificio de enfrente, con los teléfonos ya fuera. Las manos de Ethan todavía sostenían el trapo del taller. Se dio cuenta de que lo estaba apretando. Las motocicletas llenaron la calle en ambas direcciones. Y luego, una por una, se detuvieron. Los motores se apagaron. Un motor, luego otro, ondulando desde el frente de la formación hacia atrás. El sonido muriendo en secciones, hasta que el último motor se silenció en algún lugar de la cuadra, y el silencio que lo reemplazó fue tan completo y tan repentino que Ethan oyó a la mujer del cochecito decir algo a su hijo en una voz apenas por encima de un susurro. 300 moteros de pie, en silencio, esperando. La boca de Ethan estaba seca. La puerta del taller se abrió. Él no la había abierto. Castillo lo había hecho. Castillo lo miró y dijo sin ningún drama, «Creo que están aquí por ti». Por un momento completamente irracional, Ethan casi dijo que no estaba listo. Casi dijo que necesitaba un minuto. Se miró las manos, grasa bajo las uñas, el trapo del taller retorcido en su agarre, una pequeña marca de quemadura en su antebrazo izquierdo de un accesorio de tubería de hacía 3 días. Llevaba una camiseta gris, vaqueros y botas que habían visto 2 años de uso duro. No se había afeitado en 3 días. Salió por la puerta. La calle estaba absolutamente quieta. Salió a la acera y el silencio lo presionó por todos lados. El silencio particular de 300 personas decidiendo colectivamente no hacer ni un ruido. Nunca había sentido nada igual. El peso de tantos ojos era físico. Se enderezó sin pensarlo. Se irguió en toda su altura. Luego, una figura se movió entre los moteros desde algún lugar en medio de la formación. La gente se apartó para dejarle paso sin que se lo pidieran. Caminaba con una ligera cojera en la rodilla derecha. La misma rodilla que Ethan había notado 2 días antes en el solar baldío. Y su rostro era exactamente como Ethan lo recordaba. Barba gris, ojos oscuros, el chaleco de cuero con sus parches gastados. El corte en su labio ya había comenzado a sanar, pasando de herida abierta a una línea amoratada. Iron Jack caminó hasta que estuvo a 10 pies de Ethan en la acera. Los dos se miraron. «¿Te acuerdas de mí?», dijo Jack. «Me acuerdo de ti», dijo Ethan. «No se lo dijiste a nadie. No era una pregunta». Ethan negó ligeramente con la cabeza. No parecía algo que contar. Algo se movió en el rostro de Jack. No una sonrisa. Algo más profundo que eso. Se giró y miró la formación detrás de él. A los moteros, las motos, la calle que se había transformado en los últimos 4 minutos en algo que no pertenecía a una mañana de miércoles ordinaria. Luego se volvió. «Mi nombre es Jack Mercer», dijo. Su voz estaba proyectada para ser oída. Un equipo de noticias se había posicionado a su izquierda. Una segunda cámara se movía por la acera hacia ellos. La mayoría de la gente aquí me conoce como Iron Jack. Llevo 40 años montando. He estado con mi club durante 35. Y hace 2 días, 4 hombres me tiraron al suelo en un solar baldío a 2 cuadras de aquí. Y ni una sola persona que lo vio hizo nada. La calle estaba en silencio. Excepto uno. Señaló a Ethan. No un. Aclaró la garganta. Gesto dramático. Uno directo. El dedo señalando. De la manera en que se señala algo que es simplemente un hecho. Este joven, dijo Jack, entró en una situación de la que todos los demás se alejaron. Tenía una llave de cruz en la mano. Tenía 18 años. Iba de camino a casa después de un turno de 10 horas. No me conocía. No tenía ninguna razón para ayudarme, y se movió antes de que yo terminara de pedirlo. La mandíbula de Ethan estaba apretada. Miraba a Jack. No miraba a las cámaras, aunque era consciente de ellas. De la manera en que eres consciente de algo periférico cuando toda tu atención real está en otro lugar.
Después de que todo terminó, dijo Jack, me ayudó a revisar mi moto. Me dijo que me cuidara el labio. Se fue a casa y no se lo mencionó a una sola persona. Un murmullo se movió entre los moteros, bajo, como algo que se asienta. He estado en esta vida el tiempo suficiente para saber cómo es el carácter, dijo Jack. Y he estado por aquí el tiempo suficiente para saber lo raro que es encontrarlo en alguien tan joven. Consistentemente, en lugares donde nadie miraba, volvió a mirar a Ethan. Hicimos nuestra tarea, hijo. Sabemos de los comestibles. Sabemos de los coches que arreglaste gratis. Sabemos que rechazaste 2 programas de caridad porque pensabas que otras personas lo necesitaban más. Sabemos que tomaste el peor trabajo porque te gustaba el tipo de hombre que dirigía el mejor. El pecho de Ethan estaba haciendo algo complicado. Mantuvo su rostro quieto por un acto de voluntad que no había necesitado ejercer en mucho tiempo. No estoy aquí para avergonzarte, dijo Jack en voz baja. Lo suficientemente bajo como para que fuera para Ethan, no para las cámaras, aunque los micrófonos lo captaran. Estoy aquí porque mi gente no se aleja de las deudas. Y estoy aquí porque esta ciudad necesitaba verte de verdad, no en la pantalla de un teléfono, aquí mismo. Extendió la mano. Ethan la tomó. En el momento en que sus manos se encontraron, algo se desató en la multitud que se había reunido en las aceras. No los moteros, que mantuvieron su quietud, sino los civiles. La gente de la taquería, de la lavandería, de la oficina de seguros, de las ventanas de los apartamentos. Un sonido surgió de ellos que no era ni vítores ni aplausos. Era algo más raro que cualquiera de esas cosas. El tipo de sonido que sale de la gente cuando sucede algo que sin saberlo han estado esperando ver durante mucho tiempo. Ethan estrechó la mano de Jack y luego, porque no sabía qué más hacer y porque sus ojos se habían humedecido vergonzosamente, atrajo al hombre mayor hacia él y lo abrazó por un segundo. La mano de Jack subió y agarró la parte posterior del hombro de Ethan y se quedó allí. Nadie dijo nada por un momento. Luego Jack se apartó y lo miró. ¿Estás bien?, dijo Jack. Sí, dijo Ethan. Su voz era uniforme, apenas. Sí, estoy bien. Lo que Ethan aún no sabía. Lo que nadie en esa acera sabía excepto Jack y los hombres que habían ayudado a planearlo, era que a un equipo de producción se le había dado acceso al techo del edificio de enfrente antes de que llegaran los moteros. Tenían una toma de gran angular de toda la formación. Tenían un primer plano del rostro de Ethan. Tenían audio de 2 micrófonos inalámbricos colocados con el consentimiento de un funcionario de la ciudad de Kingman que había sido informado discretamente la noche anterior. La grabación del apretón de manos, el rostro de Ethan en el momento en que Jack lo señaló, la forma en que atrajo al hombre mayor, el agarre en el hombro, todo ello se editaría en un clip de 4 minutos y se publicaría en menos de 1 hora. Alcanzaría 1 millón de vistas en 40 minutos. Alcanzaría 10 millones a medianoche. Sería recogido por todas las cadenas principales a la mañana siguiente. Pero todo eso aún estaba por venir. En ese momento, en la acera frente al taller de Castillo en la extensión de la Ruta 66, Ethan Walker intentaba mantenerse entero frente a 300 moteros y su propio jefe, y una creciente multitud de personas que habían dejado lo que estaban haciendo porque el sonido de los motores les había dicho que algo importante estaba sucediendo. Una mujer en la multitud estaba llorando. Ethan la notó periféricamente, de mediana edad, con ropa de trabajo, había salido de la lavandería. No estaba montando una escena. Simplemente estaba de pie con lágrimas corriendo por su rostro, observando. Y cuando la mirada de Ethan pasó sobre ella, no apartó la vista. Pensó en lo que los comentarios habían dicho la noche anterior. ¿Dónde está la gente como esta en mi ciudad? Y aquí estaba esta mujer, una extraña, llorando en una acera porque había presenciado algo que aparentemente le costó algo ver. No lo entendía del todo, pero sentía su peso. Jack se había girado para mirar a una de las cámaras de noticias. Un reportero se acercó. «Señor Mercer, ¿puede decirnos? Puedo decirles lo que necesiten», había dicho Jack. Su voz había vuelto a su registro público. Controlada, autoritaria. Pero primero, quiero que se reproduzca esa grabación. La grabación del solar baldío. Me dijeron que hay una pantalla. Ethan se giró. Había un camión de plataforma posicionado más arriba en la cuadra con un gran monitor montado en su cama.
No se había dado cuenta de que había llegado. Un técnico estaba haciendo algo con un cable. Luego la pantalla se encendió. El clip de detrás de la estación de Texaco se reprodujo a volumen de calle. Ethan se vio a sí mismo durante 31 segundos frente a 300 moteros y una multitud que había crecido en el tiempo, que habían estado allí a más de 200 civiles. Vio la llave de cruz. Vio su propio rostro, sombrío, concentrado, no enojado, simplemente completamente comprometido con lo que ya estaba sucediendo. Se vio a sí mismo agacharse junto al anciano y decir, «Ayúdenlo a levantarse», sin apartar la vista de los demás. No le había gustado verlo en su teléfono. Le gustaba menos de esta manera. «Ese es el chico que dio un paso al frente», le decía Jack al reportero. «Ese es Ethan Walker, 18 años, trabaja 60 horas a la semana en ese taller de ahí», indicó el de Castillo con un gesto de cabeza. «Quiero que entiendan algo. La gente que no dio un paso al frente, no los culpo. El miedo es real. La autopreservación es humana. Pero este joven no operaba desde el mismo conjunto de opciones que la mayoría de nosotros. Se movió antes de que su cerebro pudiera decirle que no lo hiciera. «¿Qué significa esto para usted personalmente?», preguntó el reportero. «Significa que tengo una deuda», dijo Jack, «y tengo la intención de pagarla». Se volvió hacia Ethan. «Tu jefe sabe que estás aquí afuera». Ethan miró hacia atrás. Castillo estaba en la puerta del taller, con los brazos cruzados, no sonriendo exactamente, pero algo parecido. «Creo que está de acuerdo con ello», dijo Ethan. «Bien». Jack lo miró fijamente. «Porque tengo algunas cosas que quiero decirte que preferiría decir sin una cámara en mi cara. Pero quería hacer esto primero, en público, para que no haya confusión sobre lo que mi comunidad piensa de lo que hiciste». Levantó la voz de nuevo, no teatral, solo para que se oyera. «Este hombre es un amigo de los ángeles del infierno», dijo Jack. «A partir de este día». Los moteros respondieron, no con sonido, con un movimiento sincronizado. Cada uno de ellos, en una onda desde el frente hasta la parte posterior de la formación, levantó un puño. Tardó unos 4 segundos de adelante hacia atrás. Ethan se quedó mirando cómo viajaba y sintió algo moverse a través de él. Algo que pasaría los siguientes años tratando de articular y nunca lo lograría del todo. Lo más cerca que llegó, cuando la gente le preguntaba sobre ese momento, fue esto. Se sintió como si algo que había estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo, finalmente la soltara. Su teléfono sonaba en su bolsillo. Ya sabía que era su madre. La llamaría en un minuto. Le diría que estaba bien. No le diría que le temblaban las manos. No de miedo, no de emoción exactamente, sino por la respuesta física particular de un cuerpo que ha absorbido más de lo que sabía cómo procesar de una vez. Marcus apareció al borde de la multitud. Había venido de donde quiera que Marcus fuera los miércoles por la mañana, aparentemente a pie, ligeramente sin aliento, con una camisa con un agujero en el cuello. Se abrió paso hasta el frente y se paró junto a Ethan. Miró a los 300 moteros y luego a Ethan y dijo con notable sinceridad, «¿Qué está pasando ahora mismo?» «No lo sé del todo», dijo Ethan. «¿Son todos? ¿Son todos?» «Sí». Marcus miró la formación de nuevo. «Por ti, aparentemente». Marcus se quedó en silencio por un momento. Luego, «Te dije que me llamaras cuando pasara algo interesante. Marcus, he sido tu amigo durante 7 años. Y esta es la primera vez que algo así Marcus». «Sí, cállate». «Sí, de acuerdo». Pero Marcus sonreía, de las de verdad, de las que llegan a los ojos, y puso su mano en el hombro de Ethan brevemente antes de dejarla caer. Las cámaras seguían grabando. Los moteros no se habían movido. Jack estaba hablando con el reportero de nuevo, y Ethan captó fragmentos. «Comunidad, carácter, el tipo de inversión que se paga a futuro por una generación». Oyó al reportero preguntar por los 4 hombres del solar. La respuesta de Jack fue medida. Se había notificado a la policía. Se había entregado la grabación. Ese proceso seguiría el curso que siguen tales procesos. Hoy no se trataba de eso, y entonces el teléfono de Ethan volvió a sonar. Aclaró la garganta. Mismo número. Su madre. Se alejó de la multitud lo suficiente para oír. Contestó. «Mamá, estoy viendo las noticias». Su voz era cruda, no la compostura cuidadosa de la noche anterior. Algo se había roto. «Ethan».
Estoy viendo las noticias ahora mismo y hay 300 motocicletas en tu calle. Lo sé. Puedo verlas. ¿Estás? Se detuvo. Oyó cómo se le cortaba la respiración. ¿Estás llorando? No, dijo él. Apartó un poco el teléfono. Estoy en el trabajo. Estoy bien. No suenas bien. Mamá, Ethan. Y ahora, ella ya no intentaba contenerlo. Podía oírla llorar al otro lado de la línea. No fuerte, solo el tipo de llanto silencioso y agotado que proviene de una madre que ha pasado demasiados años manteniendo demasiadas cosas juntas sola y que acaba de, aclaró la garganta, ser confrontada con la visión del mundo, por una vez, moviéndose en la dirección de su hijo. Nunca me contaste lo del hombre en el solar. Nunca dijiste una palabra. No parecía importante. Es importante. Tú eres importante. Su voz se fortaleció. Necesito que sepas que lo sé, incluso cuando no lo digo lo suficiente. Eres lo más importante en mi vida, y necesito que no te maten ayudando a extraños con una llave de cruz. Casi se rió. De acuerdo. Lo digo en serio. Sé que lo dices en serio. Pero también se detuvo de nuevo. Estoy tan orgullosa de ti. Estoy tan orgullosa de ti que apenas puedo mantenerme en pie ahora mismo. Se quedó en silencio por un momento. Miró la formación de 300 motocicletas paradas en silencio en su calle. Miró a la multitud. Miró la pantalla del camión de plataforma, que ahora mostraba un canal de noticias local que transmitía lo que parecía ser una transmisión en vivo de la escena exacta en la que se encontraba. «Ven aquí», aclaró la garganta, dijo. «Tan pronto como puedas. Toma el coche de la señora Peralta si te lo presta. Quiero que veas esto». Dijo que lo haría. Colgó. Se volvió hacia la calle. Jack había terminado con el reportero y lo miraba desde 20 pies de distancia, con la expresión paciente y serena de un hombre que tiene tiempo y lo sabe. Ethan caminó de regreso hacia él. «¿Estás bien?», dijo Jack de nuevo. «Mi mamá viene en camino». Jack asintió. «Bien. Quiero conocerla». Ethan lo miró. «¿Por qué?». «Porque cualquier mujer que te crió en las circunstancias en las que te criaron», dijo Jack sin ninguna actuación, «es alguien que vale la pena conocer». Ethan no tuvo respuesta para eso. Miró al suelo por un momento y luego volvió a levantar la vista. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora», dijo Jack, «esperamos a tu madre y luego vamos a un lugar más tranquilo. Y luego te voy a hacer una oferta». Hizo una pausa. «Puedes decir que no. Quiero ser claro sobre eso desde el principio. Lo que sea que pongas sobre la mesa, puedes rechazarlo. Y aún así, consideraré la deuda pagada. Y seguirás siendo un amigo mío por el resto de tu vida. Pero preferirías que no dijera que no», dijo Ethan. La comisura de la boca de Jack se movió. Lo más parecido a una sonrisa que el hombre aparentemente producía. «Chico», dijo, «he estado buscando a alguien como tú durante mucho tiempo». Sandra Walker llegó 40 minutos después en el viejo Buick de la señora Peralta, que había pedido prestado todavía caliente de la entrada. Y cuando salió y vio las motocicletas todavía allí, todavía alineadas, los moteros, que no se habían ido, de pie en grupos sueltos, hablando en voz baja entre ellos, se llevó la mano a la boca y se quedó muy quieta por un momento. Ethan estaba junto al coche antes de que ella diera 2 pasos. «Mamá». Ella lo agarró por ambos brazos y lo miró como las madres miran a sus hijos, cuando necesitan confirmar con sus propios ojos que la persona está intacta. Luego lo atrajo hacia ella y lo abrazó. Era una mujer pequeña. Apenas le llegaba a la barbilla. Lo abrazó de todos modos. «¿Estás bien?», dijo en su hombro. No era una pregunta, una afirmación que estaba haciendo realidad al decirla. «Estoy bien», dijo él. «Estoy completamente bien». Ella se apartó y miró la calle, a los moteros, a las cámaras de noticias que seguían grabando, a la multitud que se había reducido pero no se había ido, como hacen las multitudes cuando algo técnicamente ha terminado. Pero nadie quiere ser el primero en admitirlo. «¿Cuál de ellos es?», dijo. Ethan asintió hacia Jack, que estaba de pie con Roy y Dale, a 20 pies de distancia, sin mirarlos, dándoles espacio deliberadamente. Sandra miró a Jack Mercer durante un largo momento. Observó el chaleco, la barba gris, la mano vendada, la forma en que se paraba, la postura de un hombre acostumbrado a ser lo más pesado en cualquier habitación. Luego enderezó sus propios hombros, de una manera que Ethan reconoció
porque la había visto toda su vida. El particular endurecimiento que su madre hacía cuando estaba a punto de entrar en algo que requería todo su ser. «Llévame con él», dijo. Cruzaron la acera. Jack los vio venir y se giró. Miró a Sandra Walker con una franqueza que no era agresiva, simplemente atenta, de la manera en que una persona mira cuando realmente intenta ver a alguien. «Señora Walker», dijo. No le ofreció la mano. Esperó. Sandra lo miró. «Su labio está sanando», dijo. «Lo está», dijo Jack. «Mi hijo hizo eso». La ayudó a ponerse de pie. Lo hizo. Ella asintió lentamente. «He estado tratando de que baje el ritmo y deje que alguien más se encargue de las cosas durante unos 15 años. Todavía no ha funcionado». Miró a Jack fijamente. «Vi lo que hizo hoy en las noticias. Lo que dijo sobre él. Dije lo que era verdad. Dijo más que eso. Su voz era uniforme. Dijo que valía algo frente a las cámaras, frente a toda esta gente. Hizo una pausa. Siempre ha valido algo. Lo sé desde que tenía 3 años. Pero oír a otra persona decirlo, se detuvo. ¿Importa? ¿Debería? ¿O no? Importa». Jack la miró por un momento. Luego, con cuidado, dijo: «Lo crió bien, señora, y lo crió sola. Y eso», aclaró la garganta, «no es poca cosa». Sandra sostuvo su mirada. Luego asintió una vez, aceptando la declaración como un hecho, no como un cumplido, y miró a Ethan. «De acuerdo», dijo. «¿Qué pasa ahora?» Esa era la pregunta. Y la respuesta real, la completa, esperaba a 12 millas de Kingman, en un edificio que Jack había estado dirigiendo durante 19 años. Fueron allí en la camioneta de Roy, los 4, Ethan y Sandra en la parte de atrás, Jack en el asiento del pasajero, Roy conduciendo. Castillo había cerrado el taller por la tarde, algo que Ethan nunca le había visto hacer en un día de semana, y los seguía en su propio vehículo. El convoy de moteros se había dispersado con la misma tranquilidad organizada con la que habían llegado, dividiéndose en grupos más pequeños y dirigiéndose en diferentes direcciones. La calle volvió a ser ella misma en menos de 10 minutos. El edificio era industrial por fuera, un antiguo espacio de fabricación que Jack había comprado 2 décadas atrás y convertido a lo largo de los años, y con sus propias manos, en algo que, una vez dentro, se sentía como la expresión física de un conjunto particular de valores. El suelo era de hormigón limpio. El equipo era viejo, pero mantenido con el tipo de cuidado que hace que las cosas duren más de lo que fueron diseñadas. Había fotografías en las paredes, motos en diversas etapas de construcción. Una aclaró la garganta y resopló. Larga mesa de madera que claramente había visto miles de horas de trabajo, comidas y conversaciones. Sandra entró lentamente, mirando todo. Ethan caminaba a su lado. «Aquí es donde las construyen», dijo Ethan. No era una pregunta. «Aquí es donde construimos todo», dijo Jack desde detrás de ellos. Se sentaron a la mesa. Roy trajo café. Dale apareció de algún lugar de la parte de atrás y se sentó en el extremo más alejado con un bloc de notas, no de manera conspicua, solo presente. Castillo entró, tomó una taza de café y se apoyó en la pared con la tranquila autoridad de un hombre que había sido invitado específicamente como testigo. Jack se sentó frente a Ethan y Sandra, puso ambas manos planas sobre la mesa y los miró. «Voy a decirles lo que quiero ofrecer», dijo, «y luego voy a decirles lo que no es, y la segunda parte es tan importante como la primera». Ethan asintió. «Aprendizaje completo», dijo Jack. «Bajo los 4 mejores constructores personalizados que conozco, 2 de los cuales están en este edificio ahora mismo. Trabajarías aquí con ellos, aprendiendo todo el oficio: chasis, construcción de motores, carrocería, fabricación, no solo reparaciones, construir desde cero». Hizo una pausa. «Matrícula de la escuela técnica totalmente cubierta. Hay un programa en Flagstaff por el que han pasado 3 de mis hombres. Asistirías una semana al mes, con los gastos pagados, y trabajarías aquí el resto del tiempo con un salario que es». Miró a Dale, quien dijo un número en voz baja, y Jack se lo repitió a Ethan. El número era más de 3 veces lo que Castillo le pagaba. Ethan mantuvo su rostro neutral. Sintió que su madre se quedaba muy quieta a su lado. «La situación médica de tu madre», continuó Jack.
y su voz cambió ligeramente, más cuidadosa, más deliberada. No voy a insultarlos a ninguno de los dos llamándolo caridad. Lo que ofrezco es un acuerdo de apoyo médico estructurado, conectado a la fundación que dirige mi club. Cubre especialistas, tratamiento continuo, costos de medicamentos. No es ilimitado, pero cubre lo que los registros muestran que ella necesita actualmente y algo más. Miró a Sandra directamente. Tendrías acceso a médicos que no tienen una lista de espera de 6 semanas. Dejarías de elegir entre medicamentos y comestibles. La mandíbula de Sandra se tensó. Aclaró la garganta. No por ofensa, por el esfuerzo de recibir algo grande. Y a largo plazo, dijo Jack, volviendo sus ojos a Ethan, si haces el trabajo, si te pruebas a ti mismo durante los próximos 2 años, quiero hablar contigo sobre una participación en lo que estamos construyendo aquí. No propiedad, una participación, responsabilidad real, voz real, piel real en el juego. Se detuvo. Dejó que eso se asentara. Ethan miró la mesa por un momento. Luego levantó la vista. Dijiste que había una segunda parte, dijo. La hay. La voz de Jack no cambió. Esto no es una recompensa. Necesito que entiendas eso claramente. Porque si tomas esto pensando que es una recompensa, pasarás los próximos 2 años sintiendo que ya has hecho suficiente. Y no lo has hecho. No has hecho nada todavía, sostuvo la mirada de Ethan. Lo que hiciste en ese solar tomó 6 segundos. Lo que te ofrezco requiere 600,000 segundos como mínimo. Requiere presentarse cuando no quieres. Aprender cosas que te frustrarán. Equivocarte repetidamente frente a personas que son mejores en esto que tú. Recibir instrucciones de hombres del doble de tu edad que no te lo pondrán fácil. Porque ponértelo fácil sería hacerte un flaco favor. Ethan no dijo nada. Te ganaste nuestro respeto antes de que te conociéramos, dijo Jack. Pero el respeto no es lo mismo que un pase libre. Significa que espero más de ti, no menos. Significa que cuando cometas un error, y lo harás, te lo diré directamente y esperaré que lo arregles. Se reclinó ligeramente. Ese es el trato. Todo completo, ambos lados. La oportunidad y la obligación. La habitación estaba en silencio. La mano de Sandra encontró el brazo de Ethan debajo de la mesa. No un agarre, solo contacto, presencia. Ethan miró a Jack y dijo, ¿puedo preguntarte algo primero? Pregunta. El hombre del taller de Castillo, el que tenía antecedentes, el historial de drogas, al que Castillo le dio una oportunidad. ¿Sabes de él? Algo cambió en la expresión de Jack. Sutil. Dale me lo dijo esta mañana. Se llama Chris. Ethan dijo, ahora tiene 24 años, está en Tucson, trabaja en un taller de fabricación. Hizo una pausa. Acepté el trabajo en lo de Castillo, en parte porque quería entender cómo era eso. Alguien dándole a una persona una oportunidad que nadie más le daría. Aclaró la garganta. Quería trabajar en un lugar que hiciera eso. Jack lo miró fijamente. Quiero saber, dijo Ethan, si lo que estás construyendo aquí hace eso. No por mí. Quiero decir, por la gente que no tiene lo que yo tengo, sea lo que sea que aparentemente tengo. El silencio en la habitación tenía una cualidad diferente ahora. ¿Qué me estás preguntando?, dijo Jack en voz baja. Te pregunto si esto, Ethan hizo un gesto hacia el edificio a su alrededor, vago pero claro, es solo para la gente que ya se ha probado a sí misma. O si también es para la gente que aún no lo ha hecho, que quizás aún no puede, que solo necesita que alguien decida que valen la pena. Roy, de pie cerca de la pared, no emitió ningún sonido, pero miró al suelo brevemente, la mirada privada de un hombre sorprendido por algo que no esperaba. Jack respiró hondo, lo soltó lentamente. Esa, dijo, es la pregunta correcta, y la respuesta es, todavía no, pero eso es lo que quiero que sea. Sostuvo los ojos de Ethan. Es parte de por qué te quiero aquí, no solo para construir motos, para ayudar a construir algo más grande que las motos. Ethan se quedó con eso por un momento. Luego miró a su madre. Sandra lo estaba observando. Tenía la expresión que siempre tenía cuando deliberadamente no le decía qué hacer. La mirada de una mujer que había aprendido durante 18 años que esta persona en particular necesitaba llegar a sus propias decisiones a través de su propio proceso, y que guiarlo, incluso con buenas intenciones, producía resistencia en lugar de convicción. Le estaba dando el espacio, siempre le daba el espacio.
Pero podía ver en su rostro lo que significaría el apoyo médico. Podía ver el cansancio debajo de su compostura. No el cansancio de hoy, sino el cansancio acumulado de 5 años de luchar contra un sistema que no hacía espacio para las personas que no podían pagar lo suficiente para ser priorizadas. Las salas de espera, las reclamaciones denegadas, los medicamentos de los que silenciosamente reducía las dosis cuando el mes se quedaba corto. Volvió a mirar a Jack. «Tengo una condición», dijo Ethan. Jack esperó. «El taller de Castillo». Ethan dijo. «Cualquier asociación que construyamos aquí, en lo que sea que esto se convierta, él es parte de ello. No como un favor, porque es bueno y porque se lo merece, y porque ha estado haciendo lo correcto en un pequeño taller en una mala calle durante 20 años, y nadie ha aparecido por él como tú apareciste por mí hoy». Desde la pared, Castillo emitió un sonido, no una palabra. Algo que aún no estaba listo para ser una palabra. Jack miró a Ethan durante un largo momento. Luego miró a Castillo. Luego volvió a mirar a Ethan. «Estás negociando tu propio trato», dijo Jack, «mientras aceptas el trato». «Sí», dijo Ethan. «Para el beneficio de otra persona». «Sí». Jack miró a Roy. Roy tenía los brazos cruzados y miraba al techo con la expresión de un hombre que acaba de presenciar algo que ha confirmado todas las razones por las que vino aquí hoy. «De acuerdo», dijo Jack. Extendió la mano sobre la mesa. «Hecho». Ethan la estrechó. Luego miró a Castillo. El anciano descruzó los brazos. Se quedó en silencio por un momento. Luego caminó hacia la mesa y se sentó por primera vez desde que habían llegado, y puso sus manos planas sobre la superficie. Y miró a Ethan con una expresión que Ethan nunca había visto en su rostro antes. No la competencia constante del taller, no el orgullo contenido de la mañana. Algo más antiguo y menos defendido que cualquiera de esas cosas. «No tenías que hacer eso», dijo Castillo. «Lo sé», dijo Ethan. Castillo miró la mesa. Luego volvió a levantar la vista. «¿Por qué?» Ethan lo pensó por un segundo. «Porque le diste a Chris una oportunidad cuando nadie más lo haría, y nadie apareció para agradecértelo. Así que...» Castillo se quedó en silencio durante un largo momento. Luego asintió una vez de la manera en que había asentido en el taller esa mañana. El asentimiento privado y confirmador de un hombre que ha recibido la respuesta que buscaba. El café se había enfriado. Nadie lo cogió. Afuera, en algún lugar de la carretera, los últimos motores de motocicleta se habían silenciado. Las furgonetas de noticias estarían editando imágenes. Los comentarios se estarían multiplicando. La marca de los 10 millones de vistas aún estaba a horas de distancia, aunque ninguno de ellos lo sabía todavía. Lo que sucedió a continuación en esa habitación fue más silencioso que todo lo que lo había precedido. Jack le hizo preguntas a Ethan sobre su trabajo. Preguntas reales, técnicas, específicas, del tipo que no se pueden responder vagamente. Lo que sabía sobre la geometría del chasis, lo que había aprendido del carburador de la Indian, lo que pensaba que estaba mal en la forma en que se enseñaba a la mayoría de los aprendices. Ethan respondió directamente, a veces corrigiendo su propia respuesta a mitad de la frase cuando se daba cuenta de que estaba aproximando, en lugar de ser preciso. En un momento Jack dijo, «Vas a pelear con mi constructor principal, Tommy. Te lo advierto, no es un hombre fácil de quien aprender». «¿Alguien ha aprendido de él?», preguntó Ethan. «Varios. Entonces lo resolveré». Jack casi sonrió de nuevo. «Me dijo lo mismo hace 20 años. Palabra por palabra». Sandra había estado en silencio durante la mayor parte de esto. Estaba observando, absorbiendo. En un momento, Roy le trajo una taza de café fresco, y ella la aceptó con un gracias que fue lo suficientemente genuino como para que Roy pareciera brevemente inseguro sobre qué hacer con él. Luego dijo, dirigiéndose directamente a Jack, «El apoyo médico, ¿cómo funciona? ¿Quién lo administra?» Jack asintió a Dale, quien le explicó la estructura claramente y sin condescendencia. La fundación, los médicos afiliados, los niveles de cobertura, el proceso para acceder a especialistas. Sandra hizo 4 preguntas de seguimiento. Fueron precisas y prácticas. Dale las respondió todas. Cuando terminó, ella se quedó en silencio por un momento. Luego miró a Jack. «No será un caso de caridad», dijo. Su voz era firme. «No seré alguien de quien se ocupen por obligación». «No lo serás», dijo Jack.
La obligación es con tu hijo. El apoyo para ti es una inversión en su estabilidad. Lo necesito concentrado. No puede estar concentrado si te ves sufrir algo prevenible. Hizo una pausa. Eso no es sentimentalismo. Es práctico. Sandra lo miró durante mucho tiempo. Luego, algo en su rostro se asentó. No se suavizó, sino que se asentó. De la manera en que se siente una decisión cuando has estado cargando con su peso durante suficiente tiempo, y finalmente encuentras un lugar sólido donde dejarla. De acuerdo, dijo. La palabra fue pequeña, pero aterrizó en la habitación con un peso enorme. Ethan buscó su mano debajo de la mesa y la sostuvo. Ella se lo permitió. Se quedaron otra hora. Hablaron de plazos, logística, la primera semana del nuevo acuerdo. En algún momento, Dale sacó documentos, no contratos exactamente, más bien marcos de trabajo. El tipo de papeleo que conmemora la buena fe en lugar de intentar legislarla. Ethan lo leyó todo. Preguntó sobre 2 cláusulas específicas. Ambas preguntas fueron buenas. Dale ajustó la redacción de la segunda. Cuando finalmente se levantaron para irse, Jack los acompañó a la puerta. En el umbral, detuvo a Ethan con una mano en el brazo. No agarrando, solo deteniendo. Una cosa más, dijo. Ethan esperó. Los 4 hombres del solar. La policía de Kingman tiene la grabación y las identificaciones. Pasará por el sistema como pasan estas cosas. Hizo una pausa. Pero quiero que sepas que descubrimos quiénes son. Ninguno de ellos es de aquí. Pasaron por aquí. Se han ido. Su voz era plana y segura. No volverán. Ethan sostuvo su mirada. Entendió lo que se le estaba comunicando. Y entendió que se estaba comunicando exactamente al nivel correcto de especificidad. Suficiente para ser claro. No suficiente para requerir una respuesta. De acuerdo, dijo. Jack asintió. Miró a Sandra. Buen viaje a casa. Gracias, dijo Sandra. Parecía que quería decir más y decidió que no era necesario. A veces, gracias es todo. Caminaron hacia el Buick de la señora Peralta. Ethan le abrió la puerta a su madre. Ella entró y luego lo miró antes de que él la cerrara. Ethan, sí. ¿Negociaste por Castillo? Sí. Antes de negociar por ti mismo. Lo necesitaba más que yo. Ella lo miró por un momento. Luego levantó la mano y le tocó la cara. El toque breve y seguro de una madre que ha estado haciendo este gesto desde que su hijo era demasiado pequeño para entenderlo, y no dijo nada. Él cerró la puerta. Caminó hacia el lado del pasajero. Entró. Regresaron hacia Kingman en el silencio del atardecer, y ninguno de los dos habló durante varias millas, y eso fue exactamente correcto. Su teléfono había acumulado 47 notificaciones mientras estaban dentro. Lo puso boca abajo en el asiento. La carretera era recta y la luz se estaba volviendo dorada en los bordes. Y en algún lugar detrás de ellos, en ese edificio con el suelo viejo y las fotografías y la larga mesa de madera, Roy ya estaba al teléfono con la escuela técnica de Flagstaff. Dale ya estaba redactando el papeleo formal, y Jack Mercer estaba de pie en medio del taller, mirando un chasis de motocicleta a medio construir y pensando en algo que Ethan había dicho. Para la gente que aún no se ha probado a sí misma, que solo necesita que alguien decida que vale la pena. Se quedó allí durante mucho tiempo. Luego caminó hacia su escritorio, encontró un bloc de notas y escribió una línea en la parte superior de una página en blanco. La miró. Era el comienzo de algo. Aún no sabía exactamente qué forma tomaría, pero sabía, como había sabido muy pocas cosas en su vida, con absoluta certeza, que el joven de 18 años que regresaba a Calle Verde en un viejo Buick iba a ser una parte central de ello. Guardó el bolígrafo. Fuera del edificio, el final de la tarde se estaba silenciando. El día que había comenzado con una llave de cruz en un solar baldío y 31 segundos de imágenes temblorosas de un teléfono, se había convertido en algo para lo que ninguno de ellos tenía un nombre completo todavía. Pero se había convertido. La primera mañana que Ethan se presentó en el edificio de Jack como aprendiz. Llegó 20 minutos antes y se quedó fuera de la puerta esperando, porque no sabía si debía entrar. Tommy lo encontró allí. Tommy Reyes tenía 51 años, construido como alguien que había pasado 3 décadas discutiendo con el metal y ganando la mayoría de las veces.
Y tenía un rostro que sugería que aún no había decidido si Ethan Walker era una persona real o una inconveniencia temporal. Era el constructor principal de Jack, el hombre del que Jack le había advertido. Y miró a Ethan de pie, fuera de la puerta en el frío de la mañana, y dijo, ¿estás esperando una invitación? No sabía el protocolo, dijo Ethan. El protocolo es que entras cuando estás aquí. Estás aquí. Entra. Ethan entró. Tommy señaló un bloque de motor parcialmente desmontado en el banco de trabajo del fondo. Dime qué le pasa. Ethan caminó hacia él. Lo miró durante 90 segundos sin tocarlo. Luego dijo, las carcasas están agrietadas en el lado derecho, debajo del paso de aceite. Quien quiera que la montara, la usó sin aceite. Tommy lo miró. ¿Cuánto tardaste en ver eso? Unos 40 segundos. Los otros 50 me aseguraba de no estar equivocado. Tommy emitió un sonido que no era ni aprobación ni desdén. Volvió a lo que estaba trabajando. No toques nada hoy. Observa. Haz una pregunta por hora. Si haces 2, dejo de responder. Entendido, dijo Ethan. Y si rompes algo, lo arreglas. No me importa cuánto tiempo te lleve o lo que te cueste. También entendido. Tommy lo miró una vez más. Lo que sea que estuviera buscando, aparentemente encontró suficiente. Volvió a su trabajo. Ese fue el comienzo. El primer mes fue lo más difícil que Ethan había hecho desde el año en que a su madre le diagnosticaron por primera vez. Tommy no era cruel, pero era implacable. El tipo de maestro que cree que lo más respetuoso que puedes hacer por una persona capaz es exigirle todo de inmediato. Corrigió a Ethan 12 veces en la primera semana. 3 de esas correcciones fueron frente a otras personas. Ethan las aceptó todas sin discutir. Se fue a casa, buscó todo en lo que se había equivocado y volvió sabiéndolo. Para la tercera semana, Tommy lo corregía 7 veces. Para la sexta semana, 4. Para el segundo mes, las correcciones tenían una cualidad diferente. Ya no se trataba de fundamentos, se trataba de refinamiento, la distinción entre suficientemente bueno y correcto. Una tarde, cuando todos los demás se habían ido y solo quedaban ellos dos, Tommy dejó sus herramientas y dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre un mecánico y un constructor? Ethan levantó la vista del chasis que había estado midiendo. Dime. Un mecánico hace que algo funcione, dijo Tommy. Un constructor hace algo que funciona como siempre se supuso que debía funcionar. Miró el chasis. Estás empezando a construir. Ethan no dijo nada, pero se aferró a esas palabras de la manera en que te aferras a las cosas que cambian la imagen. En el taller de Castillo, los cambios fueron más silenciosos, pero no menos reales. Jack había avanzado en la asociación a las 2 semanas de la reunión en el edificio. No una adquisición, no una compra, sino una alineación genuina. Mejoras de equipo que Castillo había estado posponiendo durante 6 años. Una tercera bahía, 2 aprendices adicionales, uno de los cuales, Ethan había insistido específicamente en esto, provenía del programa de reintegración juvenil del condado. Se llamaba Devon. Tenía 19 años, había estado dentro durante 14 meses por un cargo no violento, y tenía manos que ya entendían los motores, aunque nadie les había enseñado todavía a ser precisas. Castillo puso a Devon en trabajos básicos. Ethan, los días que estaba en el taller, en lugar del edificio, trabajaba a su lado. «Me estás corrigiendo», dijo Devon una tarde, no acusadoramente, solo notándolo. «Sí», dijo Ethan. «Tienes como 20 años. 19. Lo mismo». «No es lo mismo», dijo Ethan. «Hace 3 semanas, alguien del doble de tu edad me corregía 12 veces al día, y me senté allí y escuché cada una de ellas. Así que...» Devon se quedó en silencio por un momento. Luego, «¿Funcionó?» «Está empezando a funcionar», dijo Ethan. Devon volvió a la línea de freno que estaba ajustando. Lo hizo como Ethan le había mostrado. Aclaró la garganta. Estuvo bien a la primera. Volvió a levantar la vista. Ethan dijo. Devon lo hizo de nuevo. El video, los 31 segundos originales de detrás de la estación de Texaco y el clip de 4 minutos de la calle frente al taller de Castillo continuaron moviéndose por el mundo de la manera particular en que las cosas genuinas se mueven cuando encuentran a su audiencia.
50 millones de vistas llegaron y se fueron. La historia fue presentada en un largo artículo de una revista nacional que envió a un escritor a Kingman durante 4 días. Un programa de noticias matutino llevó a Ethan y Sandra a Nueva York. Sandra llevaba un vestido azul que Ethan nunca había visto antes. Y cuando se lo dijo, ella le contó que lo había comprado en una tienda de segunda mano la semana antes del viaje, y él dijo que parecía que costaba $500. Y, aclaró la garganta, ella dijo que ese era el punto. Estuvieron en cámara durante 8 minutos. El presentador le preguntó a Ethan sobre el momento de la decisión, esa pausa de 2 segundos, la elección de moverse. Ethan se quedó con la pregunta más tiempo de lo que es cómodo para la televisión. Luego dijo, no creo que tomara una decisión. Creo que simplemente dejé de no moverme. Aclaró la garganta. El presentador hizo una pausa. ¿Qué significa eso? Significa que la decisión no era moverse o no moverse. La decisión se tomó hace mucho tiempo, en algún lugar que no puedo señalar. En ese momento, todo lo que hice fue dejar de contenerla. El clip de ese intercambio se compartió por separado del resto de la entrevista. Alcanzó 3 millones de vistas en 48 horas. Jack lo vio en su teléfono en el edificio, de pie entre 2 chasis a medio terminar, y no le dijo nada a nadie. Pero esa noche llamó a Ethan. Vi la entrevista, dijo. ¿Qué tan mal estuvo? No estuvo mal. Una pausa. Lo que dijiste sobre dejar de no moverse. Sí. ¿Sabías que ibas a decir eso? No, dijo Ethan. Simplemente salió. Las cosas verdaderas lo hacen, dijo Jack. Entonces, ¿cómo va la Panhead? La Panhead era una restauración de 1958, el proyecto más complejo que Tommy le había asignado a Ethan hasta ahora. Una reconstrucción completa de una máquina que era más vieja que la mayoría de las personas que la verían. Ethan había estado en ello durante 6 semanas. Estoy cerca, dijo Ethan. Otras 2 semanas. Tommy te dio un plazo. Tommy no da plazos. Dice que está lista cuando está bien. ¿Y cuándo crees que estará bien? 2 semanas, dijo Ethan de nuevo. Jack emitió el sonido que era casi una risa. Bien. Quiero estar allí cuando la arranques. Estuvo allí 16 días después, un martes por la mañana, con la mayor parte del equipo habitual del edificio presente. Tommy se paró en la pared del fondo con los brazos cruzados, y su rostro dispuesto en su expresión predeterminada de juicio suspendido. Roy estaba allí. Dale estaba allí. Castillo había venido del taller. Devon estaba en la parte de atrás, todavía con su ropa de trabajo de la mañana. Ethan revisó la tensión de la cadena primaria una vez más. Revisó el aceite. Revisó el magneto. Ya había revisado todas estas cosas 3 veces. Las revisó de nuevo, porque Tommy había dicho una vez, el momento en que confías en tu memoria más que en tus manos, es el momento en que algo se rompe. Miró a Jack. Jack asintió. Ethan le dio una patada. El motor arrancó a la segunda patada. El sonido que hizo fue, no había otra palabra para ello. Correcto. No solo funcionando. Correcto. La nota particular de una máquina que ha sido ensamblada de la manera en que debía ser. Cada tolerancia. Correcta. Cada superficie. Emparejada. Las décadas restauradas a la función. Resopló. En lugar de solo a la apariencia. Nadie dijo nada durante unos 5 segundos. Luego Tommy descruzó los brazos. Dijo Tommy. Viniendo de Tommy, eso era una ovación de pie. Jack puso su mano en el hombro de Ethan, apretó una vez y la soltó. Eso fue suficiente. Devon, en la parte de atrás, comenzó a aplaudir. Fue el único que lo hizo. Después de un segundo, Roy se unió a él, luego Castillo, luego el resto del equipo. Tommy no aplaudió, pero su boca se movió de una manera que en otra cara habría sido una sonrisa. Esa noche, Jack convocó una reunión en la larga mesa de madera. No una reunión formal, nadie usó esa palabra, pero las personas clave estaban allí. Roy, Tommy, Castillo y Ethan. Sandra le había preguntado a Ethan esa mañana si debía venir. Él había dicho que le contaría todo después. Jack puso una carpeta sobre la mesa. Hemos estado hablando, dijo, sobre lo que viene después. No para el taller, no para el edificio, para la idea. Abrió la carpeta. Había páginas dentro, planes, números, una propuesta.
Un programa de capacitación, dijo, formalmente estructurado, afiliado a la Escuela Técnica de Flagstaff, abierto a solicitantes que han sido rechazados de programas convencionales, personas con antecedentes, personas que salen del sistema de acogida, personas que han tenido suficientes giros equivocados como para que las puertas normales se les cierren. Miró a Ethan. Hablaste de esto en tu primera semana aquí. Preguntaste si lo que estábamos construyendo era solo para personas que ya se habían probado a sí mismas. Ethan lo recordaba. He estado pensando en ello desde entonces, dijo Jack. La respuesta que te di fue, todavía no. Creo que es hora de que sea ya. La habitación estaba en silencio de la manera en que las habitaciones se silencian cuando se propone algo real. No un silencio educado, sino un silencio activo, del tipo en que la gente escucha con algo más que sus oídos. Lo llamaremos el programa Walker, dijo Jack. No sé, por ti. Ethan lo miró. Preferiría que no lo hicieras. Sé que lo preferirías. Lo haremos de todos modos. La voz de Jack era final, pero no cruel. No puedes ser humilde con esto. El nombre importa, porque la historia importa. La gente necesita entender de dónde vino y por qué. Ethan miró la mesa. Tenía 20 años. Había cumplido años 6 semanas después de empezar el aprendizaje, en silencio, sin hacer nada especial. Y la idea de su nombre, en algo que lo sobreviviría por décadas, no era algo que supiera cómo recibir sin incomodidad. Pero pensó en Devon, en la parte de atrás de la habitación, aplaudiendo por la Panhead. Pensó en Kristen Tucson, 24 años. Le iba bien. Resopló. Pensó en todas las personas que necesitaban que se abriera una puerta. Solo una, que actualmente estaban frente a nada más que muros. De acuerdo, dijo. De acuerdo, dijo Jack. De acuerdo. Levantó la vista. Pero quiero a Devon en la primera promoción. No es un proyecto. Es exactamente para quién es esto. Jack miró a Devon, que se había quedado muy quieto. ¿Te interesa?, le dijo Jack. Devon miró a Ethan, luego a Jack. Su mandíbula se movió por un momento. Sí, dijo. Me interesa. Entonces estás dentro, dijo Jack. El programa se lanzó 4 meses después. 7 participantes en la primera promoción, cada uno de ellos con una historia que las instituciones convencionales habían decidido que los convertía en un riesgo. Llegaron el primer lunes con diversos grados de cansancio, algunos abiertamente escépticos, otros tratando de ocultarlo. Una joven que se sentó en la parte de atrás y no dijo nada durante todo el primer día, y luego volvió a la mañana siguiente 1 hora antes. Ethan dirigió la sesión de orientación, se paró al frente de la sala, los miró y dijo, no voy a decirles que esto es fácil, no lo es. No voy a decirles que es justo que empiecen aquí, en lugar de en otro lugar. No lo es. Lo que voy a decirles es que este programa existe porque alguien creyó que hacer lo correcto, cuando nadie miraba, valía más que cualquier credencial que pudieras poner en un papel. Y si están aquí, es porque creemos eso de ustedes. Hizo una pausa. Serán corregidos constantemente. Se frustrarán. Cometerán errores y los arreglarán. Y cometerán errores diferentes y los arreglarán también. Y en algún momento, los miró a cada uno por turno, van a hacer algo que esté bien. Realmente bien. Y lo sabrán cuando suceda, porque no suena como ninguna otra cosa. La joven de la parte de atrás lo estaba observando. Tenía la mirada cuidadosa y calculadora de alguien a quien le han prometido cosas antes y ha aprendido a no confiar en la promesa hasta que llega la prueba. La miró directamente. ¿Preguntas? Ella negó con la cabeza. No hizo ninguna pregunta ese día, pero volvió todos los días después. Todos y cada uno. Se llamaba Ria. Tenía 22 años. Había estado en el sistema de acogida hasta los 18. Había pasado 2 años sin hogar. Después de eso, había encontrado estabilidad a través de una trabajadora social que había oído hablar del programa Walker, de alguien que había visto el video original en línea y le había pasado la solicitud. Nunca había tocado una motocicleta en su vida antes de entrar por esa puerta. Al final del primer año del programa, era la mejor fabricante de la promoción. Tommy, que no distribuía elogios como otras personas distribuían el aire para respirar, le dijo una vez, directamente, sin suavizarlo. «Tienes las manos para esto», Ria dijo. «¿Qué significa eso?» Tommy dijo, «Significa que vuelvas mañana». Lo hizo.
El programa tuvo su segunda promoción 8 meses después de la primera. La tercera promoción vino con una lista de espera. Para cuando el video original del rescate superó los 50 millones de vistas, un hito que generó otra ronda de cobertura, otra ola de entrevistas, otro aumento en las solicitudes al programa, el programa Walker había colocado a 31 graduados en puestos de trabajo en talleres de Arizona y Nuevo México. La fundación que lo apoyaba había recibido donaciones de personas en 42 estados. Un fabricante de herramientas había donado un equipo completo. Un donante privado de Phoenix, alguien que había visto el video un domingo por la mañana y aparentemente tenía los medios para actuar sobre el sentimiento que le produjo, había financiado una segunda ubicación. Jack le contó a Ethan sobre la segunda ubicación un viernes por la noche. Estaban en la larga mesa. El edificio estaba vacío excepto por ellos dos, y las motos en diversas etapas de construcción alrededor de las paredes. Ethan miró la carpeta que Jack puso frente a él. La dirección propuesta, el cronograma. Tucson, dijo. Tenía sentido geográficamente, dijo Jack. También tenía sentido porque Chris está en Tucson, dijo Ethan. Levantó la vista. El chico de Castillo, el que tenía antecedentes y le dio la vuelta a su vida. Jack sostuvo su mirada. Sí, quiero que participe. Quiero que se lo pidas, dijo Jack. Tu relación, tu decisión. Ethan se reclinó. Pensó en Chris, con quien había hablado 2 veces desde que la historia se hizo pública. Una vez cuando Chris había llamado de la nada, con la voz ronca, diciendo que había visto el video y que le había hecho pensar en Castillo, en lo que esa oportunidad había significado, en lo que quería hacer con lo que le había dado. Aclaró la garganta. Ethan había escuchado, no había dicho mucho. Había dicho, llámame cuando estés listo para hacer algo con ello. Cogió su teléfono y llamó. Chris sonó 3 veces. Ethan, dijo Chris. Dijiste que te llamara cuando estuviera listo, dijo Ethan. Te estoy llamando. Una pausa, luego, ¿qué es? Tucson, segunda ubicación del programa. Quiero que la dirijas conmigo. El silencio al otro lado duró lo suficiente como para que Ethan hubiera pensado que la llamada se había cortado si no hubiera oído a Chris respirar. No estoy cualificado, dijo Chris finalmente. No es lo que te pregunté. Ethan, ¿estás listo? Otra pausa, más corta esta vez. Sí, dijo Chris. Sí, estoy listo. Bien, te enviaré los detalles este fin de semana. Colgó. Miró a Jack. Jack lo observaba con la expresión que Ethan había llegado a conocer en 2 años. La particular cualidad de atención que significaba que el hombre mayor estaba viendo algo que confirmaba lo que había creído desde el principio. Sabes, dijo Jack, la mayoría de la gente en tu posición estaría pensando en lo que construyeron, el programa, los números, la segunda ubicación. Estoy pensando en eso, dijo Ethan. Estás pensando en Chris, dijo Jack. Ethan se encogió de hombros ligeramente. Chris es el punto de todo esto. Jack se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, ¿sabes lo que escribí en ese bloc de notas la noche que te fuiste a casa después de la reunión? ¿El primer día? No, dijo Ethan. Jack metió la mano en la carpeta y sacó una sola hoja de papel de detrás de los documentos. La deslizó sobre la mesa. Ethan la cogió. En la línea superior, con la letra de Jack, había 4 palabras. Encontrar más como él. La dejó. ¿Lo hiciste? Dijo. Empecé con 1, dijo Jack. Tú sigues encontrando al resto. Eso era lo que Ethan entendía para entonces, a los 20 años, con el arranque de una Panhead resonando en su memoria y una lista de espera creciendo en una segunda ciudad. Y una joven llamada Rhea que había fabricado su primer chasis completo desde cero y lo había mirado durante 30 segundos sin decir nada, antes de irse muy silenciosamente a la esquina para recomponerse. Lo que finalmente entendió fue esto. Los 6 segundos detrás de la estación de Texaco no eran la historia. Nunca fueron la historia. La historia era cada mañana antes de eso, cuando nadie miraba. Cada bolsa de la compra llevada a la puerta de la señora Peralta. Cada coche arreglado gratis en una entrada un fin de semana. Cada caridad rechazada. Y cada hora elegida en un trabajo más duro, en un lugar mejor. Cada momento de ser el tipo de persona que era, cuando nadie lo sabría, ni lo contaría, ni lo pondría en una pantalla.
El video se hizo viral porque el mundo tenía hambre de pruebas de que existían personas así. Resopló. Pero personas así siempre habían existido. Existían en cada ciudad, en cada barrio, en cada rincón tranquilo donde alguien decidía, sin público, sin recompensa, sin ninguna garantía de que alguna vez importara, hacer lo que había que hacer. En eso se basaba el programa Walker. Eso era lo que Jack había escrito en el blog de notas, y lo que Tommy había comunicado a su manera, y lo que Castillo había sabido durante 20 años en un pequeño taller en una mala calle. Eso era lo que Devon había entendido cuando volvió el segundo día, y lo que Rhea había demostrado al llegar una hora antes, cuando tenía todas las razones del mundo para ser la última en entrar por la puerta. Los héroes no se hacían en 6 segundos. Se revelaban en 6 segundos. Se hacían en cada momento ordinario anterior a eso. En cada elección hecha en la oscuridad. En cada acto de simple decencia realizado, no porque alguien estuviera mirando, sino porque algunas personas, las raras, las que valen la pena para construir programas y nombrar edificios, y montar 300 motocicletas por una ciudad, simplemente no pueden hacer otra cosa. Ethan Walker era uno de ellos. Siempre lo había sido. La cámara finalmente lo captó.